y esos entonces llegan a ser oficiales, iguales en la misma jerarquía que el que fue a la escuela militar. Entonces la Fuerza Armada se fue desinstitucionalizando, y nosotros, para recuperar la Fuerza Armada, que está pendiente del tema territorial, que está pendiente de la soberanía frente a una guerrilla para que no sea insurgente en nuestro país, una guerrilla que este gobierno le entregó toda la cuestión logística y la cuestión de inteligencia a la guerrilla colombiana, y de paso al ejército colombiano y a los americanos en Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque la guerrilla colombiana, los FARC, conocen todos los secretos de las rutas de narcotráfico y todos los secretos militares de Venezuela. Y ahorita con el proceso de paz en Cuba, yo creo que la élite militar de la guerrilla se va a incorporar cierta inteligencia al ejército colombiano. Bueno, hay un hecho revelador en el caso del Congreso, de la convención que se da en Panamá, es que hay un jefe de inteligencia cubano en Venezuela que se cayó a golpes con un disidente cubano en una plaza en Panamá. Lo fotografiaron, los filmaron, y cuando hacen comparación de rostros resulta que el hombre aparece al lado del presidente Maduro, al lado de militares. Las fotos de este jefe de inteligencia de Cuba, que está en Venezuela y ahora que protagonizó este lamentable episodio en Panamá, revela que existen jefes de inteligencia cubanos operando en Venezuela. La gran pregunta: ¿cuántos jefes de inteligencia tiene la Fuerza Armada Nacional en Cuba? Otra cuestión que medito yo es sobre los 100.000 fusiles de rusos, ¿se acuerda? Claro, los Kalashnikov. Ok. Y yo he sido candidato, y usted también ha sido candidato, y sabemos lo que vale la publicidad en vallas a nivel nacional. Y me acordaba yo de las miles de vallas del presidente Chávez por todo el país, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo no? ¿Quién financió esas vallas? ¿Dónde están los 100.000 fusiles? Son preguntas que no se sabrán nunca. Vamos a corte y regresamos charlando. Se vende excelente terreno, hoy parcelas de 130 metros cada parcela, cerca a la avenida Los Agostinos y a 600 metros de Lunes. Son una ubicación magnífica. Hagamos patria, el Esequibo es nuestro, recuperemos lo que nos pertenece, la patria no se traiciona. Se vende bella quinta en Colinas de Bellamonte, en San Cristóbal. 6 habitaciones, 5 baños, 900 metros de terreno, 1.500 metros de construcción, 2 salas principales y 3 salas de área social totalmente bellas, totalmente equipadas. Total, si la quieren amueblada, se vende amueblada, y si no, la pura quinta. No se les olvide que Bienes Raíces Mazorra le compra, le vende su propiedad o terreno. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales, ritmo, sonido e iluminación profesional.
Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica, iluminación láser, iluminación aérea. Amplificación de bandas musicales. Alquiler de visuales para presentaciones y conferencias. Pólvora fría. Fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros. Alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Se vende magnífica casa a 100 metros de Benecero, 5 habitaciones, 4 baños, tanque de 12.000 litros de agua con hidroneumático, 200 metros de terreno y 300 metros de construcción, cada habitación con sus clósetes. Una casa completa en magnífico sitio. Debemos rescatar el orgullo tachirense, la capacidad de insertarnos dentro del liderazgo nacional. El Táchira durante casi un siglo fue el centro de la política venezolana y ahora debemos volver a esos espacios, empezando por consolidar la democracia en nuestro estado. Tierra de dictadores y tierra demócrata. Aquí nacieron hombres que oprimieron, pero hombres que también liberaron. Por esa razón, desde el Táchira hacemos un llamado nacional para rescatar la identidad y el orgullo de ser tachirenses. Se vende magnífico terreno, 3.000 metros muy bien ubicados detrás de Aerocap y en la Machirí, especial para galpones o para viviendas de interés social. 3.000 metros, absolutamente propiedad privada, muy bien ubicados. Bueno, Carlos, hablando de todo como en botica, ¿qué opinión le merece usted la cuestión que este gobierno contra la corrupción no movió un solo dedo, ni con la cuestión del teniente Andrade y los miles de millones de dólares que se han perdido? Bueno, el caso del Banco de Andorra pone en evidencia, primero, que no es posible en el mundo sacar dinero de un país, meterlo en otro y que no se sepa que la persona tiene una importante cantidad de dinero. Son 450.000 millones de dólares lo que tiene el sistema financiero reportado en el mundo de Venezuela. Por eso es que se puede lograr la repatriación del dinero de la corrupción nuevamente a Venezuela con un gobierno serio. Y eso tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión. Lo que existe de dinero de la corrupción en el exterior es el equivalente a 4 años de producción petrolera con un barril de petróleo a 110. Es como si se hubieran agarrado toda la producción de petróleo durante 4 años y se lo hubieran llevado al exterior a cuentas personales. Ese es el equivalente. Entonces hoy estamos pobres porque hay unos poquitos que se hicieron 1000 millonarios.
El caso del teniente Andrade, por ejemplo, un teniente que de teniente pasa a ser millonario, vive en Miami, al lado de donde viven estrellas de Hollywood. Y usted dice, bueno, ¿y este teniente cómo hizo esta magia para, con el sueldo de teniente, lograr la posición que tiene económica? Y cuando usted encuentra entonces que el gobierno, en lugar de preocuparse por el dinero que está afuera, lo que hace es preocuparse por quién lo denuncia, pues ciertamente estamos en un problema severo, que indica que la impunidad es la gasolina de la corrupción. Como el gobierno no persigue a nadie que está en el entorno del gobierno por corrupción, entonces por supuesto que la impunidad es la gasolina para que se impulse la corrupción. La corrupción en Venezuela es sistémica, a todos los niveles, llega a los niveles más bajos la corrupción, como consecuencia de que todo se convirtió en un negocio, porque todo está en la ilegalidad. Usted encuentra, por ejemplo, que el Estado controla el cemento, pero el cemento es un cartel, la cabilla es otro cartel. Todo lo que controla el Estado se convirtió en una mercancía negra, en una mercadería negra, en un cartel para la distribución, para la compra, con el cuento de que ahora el pueblo es el que se encarga directamente de hacer las cosas, y resulta que ahora no se consigue absolutamente nada. Yo lo veo en la cola, lo vi ayer aquí en el supermercado que está al lado del centro clínico. ¿Cómo se llama? Ajá, del Cosmos. Creo que sí, el Cosmos. Una cola inmensa. Llegó leche y eran miles y miles. Se estaban agarrando, se daban a golpe. El garzón de la Guayana. El garzón, sí. El garzón de la Guayana. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno prefiere llevar a los venezolanos a una escasez para imponerle finalmente el racionamiento al mejor estilo de Cuba, ¿verdad?, que utilizar el dinero que está en el exterior para invertirlo nuevamente en hospitales, en escuelas, en producción, en industria, para definitivamente resolver lo que hemos perdido, la calidad de vida. Eso es lo que realmente nos ha sucedido. Entonces, el problema es que el gobierno no combate la corrupción, ni la persigue, ni la castiga, y entonces la impunidad se convierte en el mejor elemento que impulsa la corrupción. Lamentablemente, el venezolano en esto se ha vuelto poco crítico, porque como también sucede que llevar algo a Colombia resuelve mi situación económica, entonces yo le voy consintiendo al gobierno aquello para yo consentirme personalmente esto. Y entonces resulta que al final lo suyo es un tris frente a lo que hacen los más grandes. Bueno, 900.000 millones de dólares se han gastado durante estos años, tengo entendido. Y el único país del mundo petrolero que ha fracasado. Eso no tiene perdón de Dios, ¿no? Sí, nosotros tenemos en el mundo internacional una calificación con la baja de los precios del petróleo. Con la baja de los precios del petróleo hay países que salieron beneficiados, otros países que soportan la crisis, otros países que definitivamente entraron en crisis y otros países que están damnificados. Venezuela entra dentro de la categoría de países damnificados por una sola razón, porque Venezuela no ahorró, porque Venezuela no diversificó su economía y porque Venezuela no hizo inversiones. Arabia Saudita, por ejemplo, ha dicho que ellos pueden mantener el precio del petróleo bajo porque ellos tienen un colchón de 15 años para financiar el mismo nivel de vida que tienen actualmente. Ahora bien, ¿qué sucedió ahí? Ahí sucedió que Venezuela, siendo productor de petróleo, Estados Unidos siendo el mercado más seguro de Venezuela, Venezuela empezó a amenazar a Estados Unidos de que podía dejar de comprarle petróleo. Para pedir cacao ahora, está pidiendo cacao. De que pudiera dejar de venderle petróleo. Pues los americanos creyeron eso de verdad y lograron la producción, lograron la tecnología para producir petróleo y gas a propósito de una piedra que se llama esquisto, por una tecnología que se llama el fracking.
que es partir una piedra y en ese instante sacar petróleo y gas. Resulta entonces que mientras Venezuela acusa a Estados Unidos de que con esa tecnología contamina el ambiente, resulta que Estados Unidos se hizo independiente energéticamente de Venezuela. Estados Unidos nos está comprando petróleo y gasolina porque tiene un acuerdo con Venezuela, pero el que mayor produce la tecnología del esquisto es China, que es el que se la vendió a Estados Unidos, pero China es socio comercial de Venezuela también. Entonces resulta que la tecnología que China le vende a Estados Unidos se la vendió para que se independizara del petróleo venezolano. ¿Cómo juega China ahí? ¿Con qué lealtad juega China frente a Maduro y frente al gobierno venezolano? Si el gobierno venezolano fue el primero que bajó los precios del petróleo para venderle petróleo a China. Entonces, esa diplomacia petrolera de Maduro, pues simplemente terminó siendo un despelote y los países fueron entonces encontrando sus propias vías. Lo único que ha logrado la revolución venezolana es que Estados Unidos tenga independencia energética de Venezuela. Pero voy más allá. La tecnología que descubre Estados Unidos le puso techo al precio del petróleo. El precio del petróleo es $80. De ahí no pueden los países productores decir voy a aumentar a 90, a 100 o a 110. Gracias a la revolución bolivariana. Gracias a la revolución bolivariana. ¿Por qué? Porque obligaron a los americanos a ir a la tecnología y la tecnología determina que el precio del petróleo con esta tecnología del tracking es de $80. ¿Cuál cree usted que sería el día más feliz que ha vivido Fidel Castro? ¿El día más feliz? El día que conoció a Hugo Rafael Chávez Frías. Dijo, ay, aquí está lo mío. No, ay, se armó Cuba. Dijo, el día más feliz de Fidel cuando llegó Maduro a la presidencia. Porque el cuadro formado por los hermanos Castro es Maduro. Maduro fue formado antes de que Chávez ni siquiera llegara a la revolución. ¿Cómo nos mirarán si hemos financiado, le hemos vendido, regalado petróleo a Caricón, a Petrocaribe, a los países del ALBA, y estos países no nos apoyan con la cuestión del desequilibrio? ¿Dónde quedan nuestros famosos y queridos militares y machos y hombrotes venezolanos? ¿Dónde queda el orgullo de ser venezolanos, por Dios? ¿Es que somos bobos o somos idiotas? Bueno, sinceramente eso le hierve la sangre a cualquiera de ver la actitud de estos venezolanos. Lo cierto es que en Venezuela reina la anarquía, en esa anarquía pasa de todo, porque tienen que romperle la lógica al venezolano para que el venezolano no se percate de que todo lo anormal lo convirtieron en normalidad en Venezuela. Y con ello, entonces van disminuyendo tus derechos individuales, te van doblegando de forma permanente para hacerte depender del gobierno en todo. Parte de estas firmas que se fueron a Panamá pasan por la vergüenza ciudadana, por la humillación ciudadana de que para venderte el pollo tienes que firmar. Esta es una práctica fascista que ahorita la utilizan para esto, pero mañana la pueden utilizar para cualquier otra cosa. Para cualquier otra cosa. Ya la tienen preparada, la trampa ya la tienen preparada. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros hemos venido perdiendo nuestros derechos individuales. Ahora que los cupos de viajeros terminaron disminuidos, simplemente usted está terminando como el cubano en Cuba, que no puede salir de Cuba. El gobierno de Venezuela le está diciendo a usted, ya no puede salir, porque yo, como me dice el hegemónico en el monopolio de los dólares, ¿verdad? Entonces, por supuesto, yo ahora los administro, y como ahora tengo pocos dólares, pues le digo a usted, usted no puede salir, usted no puede viajar. Pero ¿cómo están los cubanos? Igual, los cubanos no pueden salir de Cuba. Entonces hemos ido perdiendo libertades de forma sistemática. Perdimos el derecho a escoger el producto de nuestra preferencia en marca, calidad y cantidad. Póngase usted a pensar, respóndase usted la siguiente pregunta. En su casa pueden convocar una fiesta familiar grande y hacer un arroz con pollo para 45 personas. No lo pueden hacer. Pero antes sí lo podía hacer, porque usted compraba el pollo en la cantidad que quisiera. Ahora no, ahora compra el pollo
que le vende el Estado, indistintamente de la cantidad de personas que integren su familia. Vamos a corte, volvemos charlando. El piloto. Se vende excelente terreno hoy parcelas de 130 metros cada parcela, cerca a la avenida Los Agostinos y a 600 metros de Lunes. Es una ubicación magnífica. Hagamos patria, el Esequibo es nuestro, recuperemos lo que nos pertenece, la patria no se traiciona. Adecos, miremos nuestras raíces, volvamos a la doctrina de Acción Democrática. Acción Democrática es pueblo, es sudor de pueblo. Acción Democrática huele a pueblo. Se vende Bella Quinta en Colinas de Bellomonte en San Cristóbal. 6 habitaciones, 5 baños, 900 metros de terreno, 1.500 metros de construcción, 2 salas principales y 3 salas de área social totalmente bellas, totalmente equipadas. Total, si la quieren amueblada, se vende amueblada y si no, la pura quinta. No se les olvide que Bienes Raíces Mazorra le compra, le vende su propiedad o terreno. Para eventos sociales, deportivos, culturales y promocionales. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Sonido e iluminación profesional con DJ, VDJ para toda ocasión. Iluminación robótica, iluminación láser, iluminación aérea. Amplificación de bandas musicales. Alquiler de visuales para presentaciones y conferencias. Pólvora fría. Fiestas infantiles con sonido y trampolín de 4 metros. Alquiler de consola de videojuegos Wii con sonido e iluminación. Comunícate al 0424-713-3818. Ritmo es sonido e iluminación profesional. Se vende en magnífica casa a 100 metros de Benecero. 5 habitaciones, 4 baños, tanque de 12.000 litros de agua con hidroneumático, 200 metros de terreno y 300 metros de construcción. Toda cada habitación con sus clósetes. Una casa completa en magnífico sitio. Debemos rescatar el orgullo tachirense, la capacidad de insertarnos dentro del liderazgo nacional. El Táchira durante casi un siglo
fue el centro de la política venezolana y ahora debemos volver a esos espacios, empezando por consolidar la democracia en nuestro Estado. Tierra de dictadores y tierra de demócratas. Aquí nacieron hombres que oprimieron, pero hombres que también liberaron. Por esa razón, desde el Táchira hacemos un llamado nacional para rescatar la identidad y el orgullo de ser tachirenses. Se venden magníficos terrenos, 3.000 metros muy bien ubicados detrás de Aerocap y en la Machirí, especial para galpones o para viviendas de interés social, 3.000 metros, absolutamente propiedad privada, muy bien ubicados. Táchira. Me recuerdo desde el gobierno de Rómulo. Bueno, Carlos, ¿cómo se siente usted orgullosamente gocho? Yo he dicho que yo lo único que sé hacer, que sé ser en la vida es ser tachirense, ser gocho. A mí en la universidad cuando yo estudiaba agronomía me decían el propio gocho. Ajá. ¿Sí? O sea, el propio gocho. Sí, sí. Por esa nostalgia que estando en Maracay sentía por el Táchira, porque esa nostalgia lo llama, lo atrae, y por esa nostalgia estoy aquí contribuyendo con su historia. La historia del Táchira es una historia maravillosa. La mitad de la historia de Venezuela del siglo pasado es la historia de los tachirenses, y eso es sin lugar a dudas un episodio más que importante. Que los tachirenses somos diferentes al resto de venezolanos. Sin lugar a dudas que somos distintos. Eso lo he dicho. Y somos distintos además, entre otras razones, porque este dato histórico, nosotros fuimos provincia antes que Venezuela fuera nación. Ahí es donde empieza el tema de la tachiranidad, es donde empieza el tema de cómo los tachirenses y los andinos nos hicimos. Bueno, nosotros nacimos antes que Venezuela, porque nosotros fuimos provincia antes que Venezuela fuera república. Yo lo veo cuando voy a las aldeas, que recorro el estado de 520 aldeas, recorrí unas 320 aldeas, y veo mucho español y mucho campesino español. Sí, cómo no, sin lugar a dudas. El mismo caso de lo que sucede en todas las aldeas nuestras, ¿no? Sí, igual lo que sucede con los que son muy catires, muy blancos y con los ojos azules, derivados de las migraciones también alemanas, los casos nuestros en los páramos que tienen que ver con los pregoneros, Uribante, por supuesto que sí. Entonces el Táchira es una pasión, el Táchira es una escuela de política y de políticos. El Táchira fue en el siglo XVIII y en el siglo XIX la sociedad más rica. El centro comercial Ciudad Tamanaco es el impulso de los andinos en ese escenario nacional. De tal manera que los tachirenses no solamente hemos sido impulsores y constructores de un Táchira como el que tenemos, sino hemos sido los impulsores y los constructores de la nación. A Cipriano Castro le correspondió la unificación nacional. Gómez. Juan Vicente, que por aquí está. Bueno, cuando llegó la revolución liberal a Caracas, a Miraflores, cuando llegó a Caracas, bueno, le correspondió la unificación nacional, y ahí fue donde se acabaron, por cierto, las milicias partidistas, para darle paso a la Fuerza Armada. Gómez acaba la milicia liberal. Caciquismo, más o menos. Claro, acaba la milicia liberal, acaba todas las milicias, para que los gobernantes y los coroneles no tuvieran su propio ejército. Se crea la Fuerza Armada Nacional y ahí comienza un proceso de institucionalización del país, pero de integración nacional.
De tal manera entonces que cuando se habla del estado del Táchira, hay que hablar de que esa parte de lo que Venezuela existe, también es creación por obra, pulso